Método polifásico. El método polifásico fue inventado por Gilstad. En este ejemplo que les presentamos, se emplean tres cintas. En todo momento, los números se mezclan desde dos cintas a una tercera. Cada vez que una cinta origen llega a su final, se convierte inmediatamente en la cinta destino de las operaciones de la mezcla, desde la cinta 1 terminada y la cinta que previamente era destino. A continuación les mostramos el paso a paso cómo resolver un ejemplo. Bueno, pues aquí les presentamos el ejemplo al cual aplicaremos el método de ordenación polifásica. En este ejemplo tenemos un vector que contiene 11 miembros. Los miembros de este vector están desordenados. Tenemos que recordar que por más desorden que exista en el vector, siempre habrá pequeños grupos de orden. Y la primera parte del método polifásico consiste en eso, en encontrar esos pequeños grupos de orden. Para poder encontrar esos grupos de orden, tenemos que ir comparando cada uno de los miembros con el siguiente miembro, hasta que el siguiente rompa el orden. Esto se refiere a que el siguiente tiene que ser mayor para que pueda seguir con el orden. Si es menor, se rompe el orden. Esto quedará más claro de la siguiente manera. ¿El 40 es menor que el 50? Sí. ¿El 50 es menor que el 100? Sí. ¿El 100 es menor que el 200? Sí. ¿El 200 es menor que el 5? No. Como podemos ver, aquí se rompe el orden. Entonces nuestro primer grupo de orden quedará conformado por 40, 50, 100, 200 y así quedaría conformado el primer grupo de orden. Posteriormente haremos lo mismo con el siguiente miembro. ¿El 5 es menor que el 1? No. Aquí como no existe orden en realidad, el 5 quedará como un solo grupo de orden con un solo miembro. Hacemos lo mismo para el siguiente miembro, el 1. ¿El 1 es menor que el 0? No. De igual manera que el 5, el 1 pasa a ser un pequeño grupo de orden con un solo miembro. ¿El 0 es menor que el 63? Sí. ¿El 63 es menor que el 500? Sí. ¿Y aquí el 500 es menor que el 3? No. Podemos ver que aquí también se rompe el orden, por lo cual nuestro siguiente grupo de orden quedará conformado por el 0, 63, 500 y hasta ahí. Por último, compararemos los siguientes miembros. ¿El 3 es menor que el 15? Sí. Nuestro último grupo de orden quedará conformado por el 3 y el 15. Posteriormente, procederemos a acomodar los grupos de orden en diferentes ficheros. Cabe mencionar que en el ejemplo que les mostramos contiene muy pocos miembros, por lo cual ocuparemos solamente tres ficheros. Si nuestro vector hubiera sido más grande, hubiéramos tenido que ocupar más ficheros. Bueno, en nuestro primer fichero tendremos nuestro segundo fichero y un tercer fichero. Para poder realizar el acomodo de los grupos, tenemos que hacerlo de una manera intercalada entre el fichero 1 y el fichero 2. El fichero 3 lo tendremos que dejar libre, debido a que nos hará la función de pivote o auxiliar para ir acomodando las iteraciones que se vayan haciendo entre el fichero 1 y el fichero 2. El primer grupo de orden que tenemos va a ir en el fichero 1. El segundo, que es el 5, irá en el segundo. El 1 irá en el primero.
El 0.63 y el 500 irán en el segundo. El 3 y el 15 irán en el primero. Posteriormente, que tenemos acomodados los ficheros, procederemos a hacer las comparaciones entre el primer grupo del primer fichero con el primer grupo del segundo fichero, el segundo con el segundo, el tercero, como no tiene ningún grupo con el cual compararse, se quedará ahí mismo. Hacemos la primera comparación. ¿El 40 es menor que el 5? No. Se baja el 5 al fichero 3. El 50, el 40, el 50 y el 100 y el 200 se bajarán de manera automática debido a que ese grupo ya está ordenado. Tenemos el 40, 50, 100 y 200. Haremos lo mismo con el segundo grupo. El 1 es menor que el 0. No. Se baja el 0. El 1 es menor que el 63. Se baja el 1. Y el 63 y el 500 se bajan de manera automática debido a que ya están ordenados. Los miembros, los grupos de orden del fichero 1 que fueron comparados se eliminan. También los del fichero 2. Por lo cual tendremos el fichero 1 y el fichero 3 ocupados. El fichero 2 ahora hará la función que hacía el fichero 3. Hacemos la comparación del primer grupo del fichero 1 con el primer grupo del fichero 3 y lo acomodaremos en el fichero 2. Hacemos la comparación. ¿El 3 es menor que el 5? Sí. El 3 pasa al fichero 2. ¿El 15 es menor que el 5? No. El 5 pasa al fichero 2. ¿El 15 es menor que el 40? Sí. El 15 pasa al fichero 2. Posteriormente, el 40, 50, 100 y 200 pasan automáticamente debido a que ya están ordenados. Eliminamos lo que tiene el fichero 1. Eliminamos lo que comparamos con el fichero 3. Así el fichero 1 nos queda vacío. Y de igual manera hará la función que hacía el fichero 2 y esta a su vez anteriormente hacía la función que hacía el fichero 3. Hacemos la última comparación. ¿El 3 es menor que el 0? No. El 0 pasa al fichero 1. ¿El 3 es menor que el 1? No. El 1 pasa al fichero 1. ¿El 3 es menor que el 63? Sí. El 3 pasa al fichero 1. ¿El 5 es menor que el 63? Sí. ¿El 15 es menor que el 63? Sí. ¿El 40 es menor que el 63? Sí. ¿El 50 es menor que el 63? De igual manera sí. ¿El 100 es menor que el 63? No. El 63 pasa al fichero 1.
¿El 100 es menor que el 500? Sí. Pasa el 100 al fichero 1. ¿El 200 es menor que el 500? De igual manera sí, por lo cual el 200 pasa al fichero 1. Y por último tenemos el 500, que ya no tiene con qué compararse, pasó automáticamente a ser el último miembro. Y bueno, como ya hicimos todas las comparaciones, el fichero 2 y el fichero 3, se eliminan los grupos que teníamos ahí. Y como podemos ver, el vector completo nos queda en el fichero 1 de una manera ordenada. La representación del por qué nuestro vector ordenado nos queda en el fichero 1 es la siguiente. La representamos con la siguiente tabla. En el fichero 1 nos habían quedado 3 subgrupos. En el fichero 2 nos quedaron 2 subgrupos. Y el fichero 3 era el que iba a funcionar como auxiliar. En la primera comparación, comparamos 2 subgrupos del fichero 1 con 2 del fichero 2. Esas comparaciones iban directamente al fichero 3. En el fichero 1 nos quedaba un subgrupo. En el fichero 2 ahora iba a funcionar como auxiliar. Posteriormente hacíamos las comparaciones del fichero 3, con un grupo del fichero 3 con el otro grupo del fichero 1. Estos iban a ir al fichero 2. El fichero 3, debido a que solo comparamos un subgrupo, nos iba a quedar con un grupo. Y el fichero 1 nos iba a quedar libre. Y este era el que iba a hacer la función de auxiliar. Por último, comparamos un subgrupo del fichero 2 con un subgrupo del fichero 3, quedándonos como resultado el vector ordenado en el fichero 1. Y el fichero 2 y el fichero 3 con nada. Y es así como concluimos la comprobación del método polifásico.